Ahí está, ahora sí, ya estamos grabando. Estamos entonces listos para ir cerrando esta parte de los aspectos que hacen que nuestros jugadores se interesen en nuestro producto y quieran seguir usándolo. En particular, entonces, ahorita ahora vamos a hablar de un tema que pareciera implícito en el propio nombre de lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros estamos haciendo videojuegos, entonces sonaría casi lógico que por tanto estamos construyendo un juego, pero no es lo mismo un juego que un juguete, que en este caso el videojuego. Y entonces aquí vamos a hacer énfasis precisamente, y ya lo han discutido ustedes también en el tema de los lentes, acerca donde si hay un lente específico sobre el juego. Entonces acá yo quiero hacer un poco nada más de hincapié de la relevancia de el rol del juego o de el tipo de juego para el diseño de los videojuegos. Entonces, esto será entonces un elemento central que nos permita a nosotros construir nuestra experiencia. Por tanto, entonces es relevante el juego, el concepto de juego en el diseño de nuestros videojuegos y así podamos entonces ver qué logramos alcanzar con esta propiedad. Entonces, primero regresemos un paso atrás y volvamos a preguntarnos qué es un juego, qué estamos entendiendo cuando hablamos de juego. Entonces, normalmente habrá algunos términos importantes asociados al concepto de juego, que es entretenimiento. Es decir, es una actividad que nos mantiene atentos a las situaciones que estamos haciendo. También se habla de recreación, en el sentido de que esto nos estará generando una actividad que no la hacemos primero por obligación, que si no la hacemos, la estaremos haciendo por gusto. Y por tanto, como hemos estado ya definiendo previamente, implican que nosotros estamos aceptando ciertas reglas, ¿se acuerdan lo que hablábamos previamente? La invitación al juego y también tenemos objetivos muy claros. No vamos a utilizar o no vamos a ser partícipes de un juego solo porque sí. Estamos buscando a través de la participación en este juego alcanzar un un objetivo personal que está impuesto por los diseñadores del juego, pero que se vuelve personal cuando ustedes aceptan esa invitación al juego. Estos objetivos, como hemos insistido previamente, tienen que ser muy claros, es decir, el jugador tiene que saber qué exactamente tiene que lograr, qué tiene cuando usa nuestro juego, por qué lo usa y cómo resuelve el problema que el juego le plantea. Entonces, este diseño de juego, entonces hemos estado revisando este diseño de videojuego comprende estas características esenciales que hemos estado revisando a lo largo de las diferentes semanas y todo esto nos va a permitir crear una experiencia que aquí estamos usando el término que sea cautivadora. Nosotros también hemos usado el término que sea de interés para el jugador. Entonces, allí vamos encontrando pues cómo nosotros hacemos que esto tenga significado para aquellos que les interesa jugar, los jugadores para los cuales ustedes están construyendo su producto. Desde el punto de vista del juego, el juego tiene que tener una naturaleza o tiene algunos aspectos de su propia naturaleza. Por ejemplo, la creatividad. Cuando nosotros le planteamos un problema, así sea un problema simple, lo que buscamos es que nuestro jugador, a través de sus acciones, trate de resolver este problema que se le plantea. Entonces, para eso, el jugador tiene que usar su creatividad, usar su imaginación para poder suponer cosas de cómo se resuelve el problema.
En el caso de los jugadores, pues de los diseñadores del videojuego, también, por supuesto, vamos a necesitar creatividad e imaginación. Y entonces, por esto es una herramienta fundamental, la creatividad, para el tema de la construcción del diseño de los juegos y la forma en que el jugador también va a resolver el juego. Entonces, estos aspectos son centrales. Entonces, por el lado de los jugadores, pues nos va a permitir explorar nuevas ideas y conceptos para el desarrollo de los juegos. Pero también, entonces decíamos, para los jugadores, pues para resolver los problemas que se plantean o las situaciones, si no le quieren llamar problemas. También se vuelve como un entorno de aprendizaje, de exploración, donde los jugadores entonces podrán experimentar e ir aprendiendo sobre el entorno que se está planteando como parte de este juego. Y eso es muy importante entonces que nosotros entendamos que estos procesos de aprendizaje a través del juego, pues entonces se pueden llevar y se pueden aprovechar desde otras visiones. Por eso es que se han inventado estos conceptos de gamificación. Usar las estrategias de los juegos, particularmente de los videojuegos, para que la gente puede trasladarlas a otro tipo de actividades que tradicionalmente no son un juego. Entonces, por eso es que aquí también mencionamos que sí se pueden usar los juegos para buscar que la gente pueda aprender principalmente para el desarrollo de habilidades y promover el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos intentando resolver problemas y esos problemas nos ayudan a desarrollar estas capacidades mentales de analizar situaciones y encontrar una solución. Unos juegos a lo mejor están más orientados hacia habilidades, otros juegos más hacia otro tipo de habilidades de abstracción, de análisis, de imágenes, ¿no? Como los que mostramos la vez anterior, donde teníamos estos rompecabezas visuales en el entorno. Y finalmente, entonces, estamos también como uno de los aspectos que pueden ser fomentados a través del mismo juego, pues es la socialización, porque entonces la socialización permite que a través del juego nos reunamos con diferentes personas sí de distintas edades y culturas, pero sí con intereses comunes. Por eso estamos jugando esta actividad que se nos plantea. Por eso nos reunimos alrededor de este juego que se está construyendo. En el caso particular de los videojuegos, cuando están soportados por una plataforma multijugador, pues entonces también se puede tener este medio de colaboración y comunicación para la interacción entre los diferentes participantes. Entonces, esto justo nos permite entender esta naturaleza del juego, esta, eh, este sentido de pertenencia a las actividades que ocurren dentro del juego. Entonces, nosotros utilizaremos este concepto del juego como una herramienta para el diseño de nuestros propios videojuegos, del concepto que ustedes están desarrollando. ¿Cómo? Pues justamente vamos a emplear estos recursos que ustedes construyen, las mecánicas que ustedes plantean, y esto les permitirá ir estructurando lo que es el juego o lo que es el concepto del juego que ustedes van construyendo. Ustedes entonces, a partir de estas propuestas interactivas, construyen la experiencia. Y lo que buscamos finalmente es que esta experiencia interactiva pues se vuelva atractiva para nuestros jugadores, para que ellos se mantengan comprometidos con la actividad del juego y entretenidos con la actividad. Es decir, ¿ustedes alguna vez han jugado un juego por obligación? A lo mejor
yo puedo decir que he tenido que probar algunos juegos por obligación para entender a lo mejor algún juego que ha estado más de moda y entonces por obligación lo he probado para ver qué ofrece. Pero una vez que lo pruebo y entiendo las características, realmente ya, si no me gusta, pues termino abandonándolo, desinstalándolo, pero como tal es más un sentido de probar más que jugar. Entonces yo esperaría que ustedes normalmente no jugaran por obligación, sino que estarían jugando principalmente porque este juego en el cual ustedes elijan participar, pues a ustedes les genera un atractivo, les da un valor de un significado. Entonces, pues no veo por acá en el chat que nadie comente de algún caso específico donde hayan tenido que jugar por obligación, pero bueno, que han tenido que jugar videojuegos, a lo mejor en entornos educativos como los que mencionábamos anteriormente, es más común que ocurra el juego obligado en actividades como las actividades de educación física, donde o en el bachillerato principalmente o en la secundaria, pues los profesores organizan algunos juegos y todos tenemos que participar. A lo mejor en ese caso, pues sí cuenta como un juego obligado. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el jugador se comprometa a hacer las cosas que le estamos planteando y entonces se mantengan entretenidos bajo este concepto que planteábamos la sesión anterior del flujo. Y entonces, ¿qué nos permite obtener el juego creado de esta forma? Por un lado, esto que se conoce como engagement, que atrás lo tradujimos un poco como compromiso, pero me gusta más usarlo en este sentido como que lo pueden ustedes encontrar en la literatura. Entonces, el engagement está asociado con capturar a nuestros jugadores. Entonces, precisamente el juego debería de capturarlos y sumergirlos en la experiencia. Lo platicábamos la vez anterior, de manera que te olvides un poco en dónde estás y de pronto solo estés concentrado en el videojuego. Por eso también en esta idea de lograr un engagement más completo con los jugadores, ahora es común encontrar estas pantallas un poco curvas que buscan generar esta inmersión del jugador. Por eso esos monitores están construidos para generar inmersión, para que cuando tú juegues estés más inmerso. Entonces, ese es un valor interesante de este tipo de herramientas, lograr una inmersión más adecuada. Y si logramos esta captura e inmersión de los jugadores, pues lo que buscaríamos es estimular su participación, es decir, que sigan siendo partícipes de la experiencia del juego y entonces para ellos se volverá mucho más significativo. Si ustedes por ahí se han topado con la película de Ready Player One, que es justamente un entorno donde se conectan a un mundo de realidad virtual a través de una serie de dispositivos. Esa serie de dispositivos justo lo que buscan son lograr un mayor engagement con el producto. Si logramos entonces, es como este primer elemento de capturar y atrapar a nuestros jugadores, entonces podemos también, como ya lo hemos venido mencionando a través de los lentes, pensar en términos de la emoción. Entonces, lo que buscamos es que nuestro juego despierte estas emociones de un nivel intenso en los jugadores. Algunas pueden ser emociones orientadas a la felicidad, al miedo, a la euforia, a la empatía. Y a partir de esta emoción, poder lograr conexiones con lo que ocurre en el juego.
Por eso es que nuevamente se vuelve central y por eso en el caso de los lentes lo manejan como el lente número uno, la emoción que tú buscas que generar a partir de tu juego para lograr esta conexión. Otro de los elementos que también buscamos a través de la construcción de nuestro concepto de juego son las recompensas. Entonces, las recompensas, ya lo platicábamos la vez anterior cuando hablábamos de los retos, lograr el reto nos da a nosotros una sensación de satisfacción porque alcanzamos la meta que nosotros mismos nos fijamos. Obtenemos, por supuesto, una recompensa que va variando según el nivel de avance en el juego. A veces decíamos, pues al principio estas recompensas son pequeñas, pero nos permiten ir avanzando para poder ir estableciendo metas eh, cercanas, pero que también nos lleven a seguir interesados en el juego y así entonces alcanzar nuestros objetivos, superar estas desafíos o metas que habíamos estado planteando y así entonces logramos aumentar su motivación y satisfacción. Finalmente, si todas estas cosas van ocurriendo de manera correcta, logramos una retención de información de nuestro juego. Entonces ellos son capaces de recordar las cosas de nuestro juego, tanto las reglas como las cualidades del entorno, aplican estas reglas a lo largo del juego, construyen estrategias para poder lograr alcanzar las metas y objetivos que ellos plantean y finalmente usan las habilidades que van desarrollando para lograr obtener de mejor forma sus propios objetivos. Entonces vemos cómo todo esto, cuando logramos construir juegos adecuados, todo va sumando, todo está relacionado con lo que platicamos en el módulo anterior y entonces todo esto debería hacer que nuestros jugadores se queden con nuestro producto, les guste el producto que ustedes están construyendo y entonces ellos lo puedan usar y obtener una satisfacción al usar su propio juego. Seguramente entonces algunas de estas cosas les han ocurrido con alguno de sus juegos favoritos, por eso son sus juegos favoritos. Cuéntenme por acá en el chat sobre algunos de estos aspectos que en sus juegos favoritos les llame la atención. Por ejemplo, ¿qué juegos les ha gustado las recompensas que les ofrecen? Recuerdo que en el caso, por ejemplo, de los juegos de Mario Bros, los primeros que estaban funcionando, eh, aquí, por ejemplo, los propios jugadores, una de las metas que se establecían era terminar el juego lo más rápido posible. Y entonces por eso se buscaban como saltos entre algunos niveles. Y entonces ese era algo que para los jugadores que buscaban esa ruta rápida para llegar y concluir el juego, lograr llegar a la escena final y concluir el juego, era pues la recompensa que ellos buscaban. No les interesaba pasar todos los niveles. Jugadores de ese estilo sí, por ejemplo, se lograba un engagement porque ellos querían y ya sabían cuáles eran los aspectos que tenían que hacer para saltarse entre niveles e ir avanzando más rápido, avanzando lo más rápido posible para obtener entonces como recompensa y compartirla con sus compañeros, compartir que lograron concluir el juego de la manera más rápida posible, ¿no? Entonces, y eso fue muy común entonces con juegos como el de Mario Bros. Armando dice, a ver, me gustaban mucho las recompensas del juego
Crash Titans como nuevas skins para Crash o muñecos coleccionables. Efectivamente, ¿no? Eso también es una de las estrategias que ahora se usa mucho en los juegos, esta parte de recursos que te permiten ir complementando a tus personajes y tú entonces te sientes satisfecho por lograr obtener la mayor cantidad de recursos e ir con estos equipando a tu personaje. Maite dice, tengo un juego de Boku no Hero Academia que literal está basado en el anime. Entonces a mí se me hace muy cansado el modo historia porque pues básicamente ya lo vi. Pero mientras avanzas vas desbloqueando más personajes para usar en las peleas libres y pues la recompensa es tener más opciones de personajes cuando pues vas a jugar con amiguitos. Efectivamente, también ese es muy usado. Y aquí Maite acaba de comentar un tema importante, ¿no? Cuando un juego está basado en una historieta, en un anime, en una película, en un libro inclusive, de pronto esta relación directa con la historia en el otro medio a lo mejor para algunos que ya lo conocen bien, dicen, no, pues no incluye todo, le faltan estos elementos, etcétera. Pero para aquellos que se acercan a lo mejor por primera vez es una forma corta de acercarse a ese otro mundo. Y entonces, en realidad, allí el engagement también se logra muy bien porque no solo se hacen fans del juego, sino se hacen fans del ecosistema completo, ¿no? Que puede ser querer tener las figuras, querer comprar las historietas para ver los detalles, aunque se acercaron en una versión previa. Entonces allí se logra también un engagement interesante desde otra visión. Bueno, no veo más respuestas, entonces vamos avanzando. Y entonces, cuando hablamos también de tipos de jugadores, lo mencionábamos la vez anterior. Lo veíamos en términos, la vez anterior lo veíamos un poco en términos de el reto, de cómo a los diferentes tipos de jugadores los podíamos medir en términos de los retos que les gustan. Ahora podemos hablar de los tipos de jugadores, pero en términos de esta inmersión que se busca a través del juego. Acá esto nos lleva entonces, otra vez podemos hablar de jugadores casuales, pero en términos ahora de qué los motiva a jugar. Que- Acá, por ejemplo, entonces, un jugador casual puede verse en términos de relajarse, ¿no? Desconectarse un poco de el entorno y lo hacen básicamente para relajarse y divertirse. No les interesa alcanzar todos esos ítems que a nosotros pudiéramos diseñar, todos estos recursos. Entonces, allí para ellos, para entendiendo que existen esos jugadores, pues ahí es donde nosotros podríamos decir cómo logro que aún esos jugadores casuales puedan ser interesados o puedan estar interesados en mi juego. Con ellos es más difícil porque con ellos no hay compromiso, ellos es más difícil lograr ese engagement, ellos no van a estar ahí interesados en poder jugar. Entonces, lo comentábamos la vez anterior, ¿qué pasa con aquellos juegos que requieren un compromiso grande de estar siempre pegado a tus tropas, a tu entorno, a tus villas, porque si no, todo se quema y todo se muere? Entonces, con este tipo de jugadores no puede ocurrir porque no se comprometen demasiado tiempo ni pueden competir intensamente. Ellos de pronto entran y entonces, si ya esto se empieza a poner muy violento, agarran y siguen con otra cosa. Por otro lado, entonces empiezan estos jugadores hardcore. ¿Qué los caracteriza? Entonces, son apasionados, están dedicados y ellos sí se comprometen con muchas horas de su vida en los juegos.
Buscarán entonces encontrar estos desafíos cada vez más intensos y se esfuerzan no solo por ganar, sino por alcanzar la excelencia. Entonces, estos jugadores hardcore pues son menos, pero también son muy valiosos para algunos tiempos, para algunos tipos de jugadores. Nos pueden agregar mucho valor dependiendo de lo que nosotros necesitemos en nuestro entorno. Y por otro lado están ya los profesionales. Estos jugadores dan un paso más allá de la pasión y entonces su interés es la competencia profesional, competencias en torneos donde entonces tienen que ser cuidadosos, o sea, es fundamental lograr obtener los mejores puntajes, pero entonces también dentro de un entorno más controlado. Entonces, esto pues nos lleva a que estos jugadores profesionales tienen un compromiso de otro nivel, un compromiso muy profesional y entonces son jugadores totalmente diferentes. Y sobre esta diferenciación de las características del jugador con respecto a su compromiso, pues podemos nosotros encontrar qué cosas de ellos nosotros vamos a poderles sacar provecho. Aquí también, por otro lado, podríamos recordar este diagrama de cómo los jugadores y el tipo de juego les permite entonces relacionarse. Recordemos que hablábamos de jugadores también, que el juego más bien plantea escenarios de jugadores donde juegan de manera individual, jugadores donde juegan jugadores todos contra la computadora, compiten entre sí, arman equipos. Entonces, bueno, eso también nos lleva a entender esa naturaleza de la forma en que los jugadores se estarán trabajando. Acá en particular hacemos énfasis en lo que los motiva. La parte de cómo interactúan, recordemos, eso quedó ya como parte de los elementos esenciales. Ya les preguntaba yo la vez anterior qué tipo de jugadores son con respecto a los retos, ¿no? Hablaban un poco que varía esto con respecto al tiempo, ¿no? Que decían, pues yo en la época de el semestre, pues soy jugador más casual. Y después ya podríamos ser entonces jugadores que le invierten más, que les gustan otro tipo de retos. Entonces, pero también algunos de ustedes podrían decir, no, bueno, pues es que yo sí me considero un jugador profesional porque he logrado participar o me interesa participar en algunos de estos eventos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué tipo de jugadores ustedes son? ¿Qué opinan? ¿Conocen alguno de estos jugadores? ¿Algún hardcore gamer profesionales? Sí, qué bueno que no se han enviciado justo cuando ya estamos en la entrega de su proyecto. ¿Conocen alguno de estos jugadores hardcore, casual? David dice, Armando dice que su hermano es hardcore. Es de esos jugadores que se pasan las noches conectados. Acá me ha tocado a mí justamente encontrar, sí, justo, inclusive me ha tocado algunos jugadores que pueden casi entrar en este rubro de hardcore hacia los fines de semana. Ah, mira, ya aquí nos está diciendo Jorge que él sí es hardcore cuando no es fin de semestre. Ya luego haremos entonces una entrevista con Jorge para ver qué características le gustan de los juegos. No, no es cierto. No, aquí lo importante de reconocerse como algunos de estos jugadores
es que ustedes mismos puedan entender qué, qué le motiva a esos jugadores. Por eso sí sería interesante poder conocer un poco más. Por ejemplo, nos dice Enrique que un amigo suyo sí es profesional. Pues a lo mejor él nos podría platicar, Enrique, en alguna de las sesiones, un poco de sus motivaciones y pues cómo le ha ido en el entorno de jugador profesional. Y qué cosas, por ejemplo, podría él decirle en qué le gusta de los videojuegos para que ustedes digan, ah, pues yo podría construir un videojuego para eso. Por eso decíamos a esta parte que comentaba de poder entrevistar a jugadores de algún rubro. Así que, por supuesto, si después alguien quiere contarnos sobre su experiencia que- de hardcore o de profesional, pues estaría perfecto. Sigamos avanzando ya para ir terminando esta parte. Estamos hablando entonces que uno de los elementos eh, perfecto, mira, dice Jorge que lleva 19, 20 años jugando videojuegos. Y por supuesto, entonces voy a elaborar un guioncito de lo que, de lo que sería bueno que nos contaras, Jorge, y nos ponemos de acuerdo para entrevistarte en alguna de las clases que nos faltan. Entonces, elaboro ese guión, te lo comparto y luego ya coordinamos en qué sesión nos cuentas. Gracias, Jorge. Entonces, hablamos de estos niveles de atrapar a los jugadores, ¿no? Estos niveles de engagement. Entonces, pero los podemos ir atrapando con diferentes herramientas. Y entonces eso nos lleva entonces a que por un lado podemos pensar en términos de la exploración. Acá lo que nosotros buscamos es que nuestros jugadores se sumerjan en este mundo virtual y entonces ellos se interesen por descubrir el entorno, descubrir personajes, descubrir mecánicas. Decía, por ejemplo, que a mí particularmente en muchos de los videojuegos, esos son los aspectos que me llaman la atención. Por otro lado, entonces puede haber este interés en el tema de los desafíos. Entonces acá los jugadores se interesan por los obstáculos, las pruebas y las habilidades que tienen que desarrollarse, que ellos tienen que desarrollar para poder controlar al personaje, para poder moverse en el entorno, para poder usar los recursos y así construir las estrategias que les ayudarán a superar los desafíos que se están planteando. Y finalmente, entonces, también el siguiente nivel es donde los jugadores logran alcanzar sus objetivos. Acuérdense que esos objetivos son personales y van obteniendo estas recompensas y entonces se genera esta satisfacción por lograr el progreso. Entonces, normalmente vamos a ir nosotros capturando a nuestro jugador a partir de estos niveles, ¿no? Necesitamos ofrecerles características para que se interesen en explorar, para que se interesen en alcanzar en resolver estos desafíos y finalmente para que cuando lo logren, el esfuerzo que ellos hayan obtenido, el esfuerzo que ellos hayan puesto, sea lo suficientemente satisfactorio para que ellos digan, perfecto, valió la pena todo este esfuerzo que se ha logrado en este momento. Entonces, habrá juegos seguramente donde ustedes empiezan a ser capturados con un buen nivel de engagement. Ustedes dicen, oh, está interesante, empiezo a explorar y van viendo poco a poco que hay cosas interesantes en el mundo del juego que están ustedes explorando.
De pronto ya llegan a los desafíos y dicen, no, estos desafíos están muy sin sentido, a pesar de que el entorno pueda tener un buen nivel de detalle, ya en esta parte las cosas no empiezan a funcionar bien o las estrategias son tan complejas o se requieren demasiadas habilidades para poder resolver el problema que se nos plantea o las estrategias parecen que no son claras y dicen, no, pues ya ahí quedó. O peor aún, le invierten todo el tiempo necesario para desarrollar estas habilidades, estrategias, y después cuando llegan al final, dicen, ¿y todo para esto? Y es ahí donde se puede romper este nivel de enganchar, de lograr el engagement de los jugadores. ¿Les ha tocado conocer algún juego donde todo va perfecto, donde ustedes el juego los va atrapando, pero conforme van avanzando, esto se va diluyendo y terminan diciendo esto fue un fiasco, fueron las horas más desperdiciadas de mi vida? Yo recuerdo un juego que tenía para el iPad. Era un juego, a ver, ya aparecen ideas. Eh, Dice aquí Diego, Bamba, is you, se pone súper difícil de la nada. Un puzzle pasa de tomar 5 minutos a 2 horas. Entonces, y aquí, Diego, entonces, por ejemplo, tú consideras que al principio parecía adecuado, te iba capturando y el problema era entonces que se volvía tan complicado. Dice Jorge, me pasó con Crash, la historia del mundo bien, pero conforme ibas por el 116, por el 106 se degradaba mucho la experiencia al punto de ser castigante. Efectivamente, ese es un buen ejemplo, ¿no? También el que nos está poniendo Jorge. Entonces, es allí donde, pues, a ver, hay otro ejemplo más. Armando, me pasó con el juego de Lego Batman 3. En los juegos anteriores, al obtener un, el 100% de la historia, podías hacer un nivel de bonificación, pero en el 3 al completar el juego, solo obtuve monedas extra. Es un buen juego, es un buen ejemplo también, ¿no? Justo así iba a poner ejemplos como estos, ¿no? De pronto lograbas lograbas terminar la historia y de pronto si es, ¿y ahora qué? Y pues por lo menos antes liberabas algo interesante y de pronto es así de, bien por ti, vuelve a empezar. Y así de, ¿qué? ¿Cómo? Efectivamente, entonces, esto es interesante ahora que ustedes están de este lado del diseño de los juegos, piensen en cómo todo este esfuerzo que ustedes van haciendo va a culminar, ¿se acuerdan que lo platicábamos también en los elementos esenciales, ¿no? Cómo esto llega, cuál es el resultado final de la acción, que no sea decepcionante, porque en este forma de ir capturando la atención del jugador, pues al final puede llegar a algo sin sentido. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos nosotros utilizar para que estas características del juego las podamos integrar en nuestros videojuegos? Hablábamos que la estrategia de la gamificación es uno de los elementos centrales y principalmente se usa cuando la queremos usar en entornos que no son naturalmente un juego. Entonces, acá lo mencionamos más en términos de retomar mecánicas de otras actividades y usarlas, como decíamos, en cosas que naturalmente no son juegos. Y entonces aquí se busca buscar aumentar nos interesa aumentar esta participación y motivación de los jugadores. Y es muy común que en estas actividades que no son naturalmente un juego, se usen puntos, niveles y recompensas. Y esto se usa mucho ahora en aplicaciones de educación, por ejemplo, aprendizajes de idiomas.
En este tipo de entornos utilizan mucho las estrategias de gamificación. En el entorno, en estas aplicaciones de aprendizaje de idiomas, eh, tú empiezas resolviendo retos muy chiquitos y te van dando puntos. Entonces, este tipo, inclusive algunos dicen, es que tengo un videojuego para aprender un idioma. No, como tal no tienes un videojuego, dependería, habría que ser más cuidadosos con el análisis de ese tipo de aplicaciones, pero usan estas estrategias de gamificación y tratan entonces de ir manejando estos niveles para irlos relacionando. Se usa mucho la narrativa interactiva, permitiendo entonces que los jugadores definan la trama del juego, la trama en que se desarrolla la historia detrás del juego, y eso definitivamente logra generar experiencias personalizadas y buscando alcanzar este engagement. Entonces, estas narrativas interactivas se vuelven interesantes, pero después se vuelven complejas para irles dando consistencia y coherencia. Hay bastantes juegos que empiezan a buscar estas narrativas interactivas, es decir, tú eliges cómo se desarrolla la historia y hay casos exitosos y hay casos que de pronto sí se vuelven así. Como esto no tiene sentido porque las historias dinámicamente construidas pues pueden tener estas problemáticas. Entonces ahí se exploraron hace algunos años mucho estas narrativas interactivas, un poco hoy ya se han dejado de ser lo central. O sea, sí tú puedes elegir algunas opciones de cómo se desarrolla la historia, pero de todas formas todas las historias ya están predefinidas. Y así los diseñadores garantizan la coherencia entre las diferentes tomas de decisiones. También se vuelven interesantes los mundos abiertos y de exploración totalmente libre. Aquí entonces el objetivo central entonces es tener la total libertad para la exploración, toma de decisiones mucho más libre y una experimentación prácticamente sin restricciones estrictas. A lo mejor hay restricciones más técnicas, pero restricciones específicas sobre lo que puedes construir en los entornos, pues ya no existen como tal. ¿Les han tocado algunos de estos ejemplos donde las narrativas interactivas se hayan vuelto inconsistentes o muy extrañas? Han usado juegos de mundos abiertos, de exploración libre. ¿Qué les han parecido ese tipo de juegos? Inclusive algunos de estos entornos de mundos abiertos también es difícil de pronto, o algunos observan que estos no necesariamente son videojuegos, sino más bien son entornos de exploración, como podría ser en su momento Second Life, donde realmente no estaba diseñado para una actividad de juego, pero después empezaron a construir especies de minijuegos dentro. Y seguramente pues así irá evolucionando también lo que empieza a pasar con las propuestas de Facebook, ¿no? Ya se nos está casi acabando la hora, me voy a apurar. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos? Empecemos a resumir esto que hemos estado diciendo. Pues necesitamos hacer las cosas de manera equilibrada, porque es muy difícil equilibrar la dificultad y la diversión. Lo mencionábamos la vez anterior con el diagrama de flujo, ¿no? Cómo logramos sí hacer que los jugadores tengan un reto suficiente, pero que no los frustre, que no sea tan fácil que les aburra. Debemos también tener cuidado con la monotonía. Nosotros muchas veces queremos repetir dinámicas, pero si usamos demasiadas las mecánicas, entonces esto puede hacer que perdamos el interés de nuestros jugadores. Así que tenemos que tener cuidado con esta parte de las
de la repetición de las mecánicas, de manera que encontremos cómo generar una variedad, alguna variación que permita generar, que permita mantener el interés de nuestros jugadores. Un reto totalmente es la accesibilidad, que permita que los juegos puedan ser utilizados por jugadores de distintos tipos, con distintas habilidades, con distintas capacidades o discapacidades. Entonces, esto se vuelve complicado y pues es un reto cuando nosotros tratamos de construir los videojuegos. ¿Y cómo hacemos para que nuestro juego sea original? Allí es un reto también poder construir y generar ideas creativas, mecánicas innovadoras que hagan que su juego destaque de lo que tradicionalmente se pueden encontrar en otros juegos. Y lo veíamos precisamente en la sesión anterior, ¿no? Cuando nos platicaban de algunos de los juegos, cómo retomaban, sí, algunos conceptos de otros juegos, pero lo llevaban a otro nivel, los mejoraban con otras cualidades. O sea, no está mal inspirarse de otros juegos, pero ustedes qué aspecto innovador le quieren agregar a estas propuestas. Con esto concluimos entonces, pues, ¿qué es para nosotros el juego? Es una característica esencial para que capturemos a nuestros jugadores. Nos dan entonces la posibilidad de construir estas experiencias interesantes que se vuelvan memorables, y por eso nosotros debemos de pensar en términos del juego. Entonces, aquí, por supuesto, la invitación es que ustedes exploren y experimenten con diferentes elementos y mecánicas y vean cómo esto captura o no la atención de sus jugadores y logra o no ofrecer una experiencia inmersiva. Para poder saber que esto va bien o va mal, pues es que necesitamos probarlos de manera temprana con nuestros jugadores, como lo hemos estado promoviendo desde el inicio del curso. Entonces, ¿qué les vamos a dejar de tarea para esta semana? Pues que piensen en los retos y las cualidades del juego que ustedes quieran desarrollar. Sobre el juego que están desarrollando, nos cuenten un poco acerca de estas cualidades que hemos estado discutiendo, cómo quieren capturar la experiencia, y por eso es allí donde se vuelven importantes los lentes. A través de los lentes ustedes irán construyendo una mejor experiencia, creemos, que les ayude a tener un mejor resultado. ¿Dudas, comentarios?